que es un espacio de conversación que genera Sura para ustedes. En el día de hoy vamos a hacer una presentación del Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria 2 y vamos a contar con la presencia de Ruperto Lira, quien es el Head de Real Estate en Chile de Sura Investments y que además es el Portfolio Manager de este fondo. La idea de esta conversación es que él nos comente en detalle cuáles son las perspectivas del sector inmobiliario que estamos viviendo en el día de hoy y también, y en lo particular, es qué es lo que está pasando en este fondo con las inversiones que tiene este fondo. Cuáles son las perspectivas, cuáles son las proyecciones, qué puede pasar con los dividendos, etcétera. Les comento que este conversatorio va a ser grabado, para lo cual después ustedes lo pueden solicitar o ver la grabación, se la pueden solicitar también a su ejecutivo o puede que los puedan ver dentro del sitio privado de Sura. También les pido a todos, dado que es un conversatorio, están todos sus micrófonos disponibles, les pido en una primera instancia que los tengamos apagados y yo cuando nos levanten la mano vamos dando la palabra y ahí lo activan porque obviamente la idea es que tenga buen sonido para todos. También si alguien no quiere hacer la pregunta viva voz, el chat está disponible. El chat está disponible para que ustedes nos hagan las consultas y nosotros las vayamos, o yo en este caso las vaya traspasando a Ruperto. Siéntanse en la libertad de levantar la mano o hacer las preguntas por el chat y tratar de ir, voy a decir, entre comillas, interrumpiendo en lo más cercano a cuando se les genera la duda o la consulta. Como les dije, porque este espacio es para ustedes, es para que ustedes salgan claros de lo que está pasando, tengan claro lo que está pasando con el fondo, cuáles son las perspectivas y nada, y estamos acá para poder aportar y poder comunicar y apoyar. Así que, sin más, los dejo con don Ruperto Lira, que como les comenté, es el Head de Real Estates en Chile de Sur Investments y adicionalmente es el Portfolio Manager de este fondo y, como repito, esta sesión, este conversatorio va a ser grabado. Así que eso, sin más, Ruperto, buenas tardes, adelante y por favor te agradecería si nos comentas qué está pasando en el Fondo de Renta Inmobiliaria 2. Muchas gracias, Max. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también por conectarse a este espacio, que como decía Max, es justamente para ustedes, para poder mantenerlos lo más informado posible y poder responder en forma directa cualquier duda o inquietud que tengan respecto a este fondo o al mercado en general. Damos inicio entonces a la presentación del Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria 2, con resultados de este fondo actualizados al tercer trimestre de este año. Como siempre lo hemos hecho en las últimas instancias, primero para poner algo de contexto, iniciamos la sesión comentándole acerca del mercado inmobiliario de los activos en los que invierte este fondo. En particular, este fondo invierte en oficinas e industrial. Por lo tanto, comenzamos con lo que ha pasado durante este año en el mercado de oficinas, donde aquí tenemos tres gráficos que en manera general resumen el estado y la evolución de este mercado en Santiago. Por el lado de la vacancia, podemos comentar de que en forma posterior a la pandemia se vio un aumento importante en la vacancia, desde los niveles históricos de en torno al 5% a niveles en torno al 12%. Hoy esa vacancia ya hemos visto que lleva varios periodos oscilando en esa vecindad y por lo tanto no vemos que vaya a volver a producirse un aumento importante, sino que más bien debiésemos empezar a ver cierta presión a la baja. Por el lado de los valores de renta, que es lo que se muestra en el gráfico de arriba a la derecha, hemos visto que lo mismo, en fondo, luego de la pandemia vino una baja importante en los valores de renta, dado obviamente la mayor disponibilidad de metros cuadrados que había en el mercado, y lo cual se ha tendido a estabilizar incluso en ciertos submercados y en cierta clase de activos, especialmente los clase A, hemos visto cierta presión o primeros indicios de cierta presión y ajustes al alza. Y finalmente, si vemos el gráfico de abajo, que es un resumen bastante general, donde tenemos ahí una línea que muestra la tasa de vacancia y las barras que muestran la absorción y la producción del mercado. La producción es simplemente los nuevos metros cuadrados que se ingresan al mercado en un periodo determinado, es decir, los edificios que obtienen su recepción municipal. Y por el lado de la absorción neta, es la suma entre los metros cuadrados tomados y los metros cuadrados devueltos. Ahí es importante recordar de que, como se ve en el gráfico, entre septiembre del 2020 y 2021, la absorción neta fue negativa, es decir,
los metros cuadrados que se devolvían al mercado o que son básicamente las empresas o los usuarios que terminan sus contratos y no los renuevan, fue mayor a los nuevos metros cuadrados tomados por el mercado, lo que hizo que la vacancia fuera al alza. Y luego de eso, desde diciembre del 2021, es decir, prácticamente los 2 últimos años, hemos visto que ya las absorciones netas han sido positivas, lo cual ha sido la razón por la que la tasa de vacancia se ha mantenido relativamente constante. Siguiendo con el mercado de oficina, arriba a la izquierda podemos ver lo que se estima que es la producción futura por clase activo y por zona. Y esto viene un poco a reafirmar nuestra tesis de que la vacancia se debiese mantener en cierto modo estable, dado que la cantidad de metros cuadrados que hay hoy día en producción es relativamente limitada y debiese ser, en el fondo, una superficie tal que el mercado vaya absorbiendo a medida que esta superficie va apareciendo. Y por lo tanto, en el fondo, vemos que eso le da cierta estabilidad a los niveles de vacancia actual, así como también a los niveles de precio actuales. Ahora bien, muy importante mirar también qué pasa con el lado, con el mercado transaccional, no con el mercado del uso de las oficinas, sino que con el mercado transaccional, es decir, las ventas y compras de este tipo de activo. Y ahí podemos ver que en el fondo desde el 2019 al 2023 los cap rates, es decir, la tasa de descuento o la rentabilidad exigida a esta clase de activos inmobiliarios, es decir, oficina, multifamily, industrial, ha venido al alza. Es decir, el activo inmobiliario se le exige una mayor rentabilidad y eso claramente, en el fondo, quiere decir de que los precios de los activos inmobiliarios hoy en día se ajustan a la baja, producto de esta mayor exigencia de retorno por parte de los eventuales compradores que hay en el mercado. Y esto obedece un poco a lo que se ve abajo a la izquierda, que son las tasas de interés. Ahí tenemos una serie de los últimos 5 años donde podemos ver que entre el 2022 y 2023 las tasas han estado en niveles históricamente altos y esto en el fondo hace que la prima por riesgo exigida a la clase activo inmobiliario también en el fondo o sea, aun cuando se mantenga esa prima por riesgo, la tasa total exigida de retorno a esta clase activo aumente. Y también altas tasas de interés hacen que el negocio de renta inmobiliaria, que es un negocio que por definición se hace con endeudamiento, en el fondo vea que su factibilidad ya no sea tan atractiva, perdón, su rentabilidad ya no sea tan atractiva, dado que la tasa de interés es tan alta, y por lo tanto eso también inmoviliza en cierta manera el mercado transaccional. Por lo tanto, lo que uno esperaría hacia adelante es ver de que conforme las tasas de interés vuelvan a rangos más normales, históricamente hablando, veamos que haya cierta reactivación de la actividad transaccional, pero eso, claro, además hay que considerar que siempre tienen un desfase, por lo tanto, probablemente veamos que ya más hacia la segunda mitad del próximo año, en la medida que las tasas sigan bajando, podamos ver que haya ciertas transacciones de activos inmobiliarios, especialmente en el mercado de oficinas, cosa que hoy no está ocurriendo. Ahora si pasamos al mercado industrial, que también es un mercado en el cual este fondo tiene presencia, podemos ver que la historia ha sido un poco distinta. Veíamos que venía una tendencia de mayor ocupación y mayor demanda por espacios industriales, pero acá la pandemia tuvo el efecto contrario y aceleró y profundizó un poco estas necesidades y llevó a que las tasas de vacancia se fueran prácticamente a cero, como se puede ver en el gráfico que está abajo, que es lo mismo, absorción neta, producción y vacancia. Lo que ocurrió fue que entre el 2020 y 2021 las absorciones fueron tan altas que prácticamente absorbieron todos los espacios vacantes que había en el mercado, llevando la tasa de vacancia muy cercana a cero, es decir, no habían espacios disponibles para arrendar, y eso hizo que obviamente los pocos espacios disponibles que habían para arriendo pudiesen exigir rentas bastante por sobre las históricamente, que es lo que se ve en el gráfico de arriba a la derecha. Históricamente el mercado de oficinas se movía en torno al 0,12 UF metro cuadrado, y como se ve ahí, el pic que tuvimos en diciembre del 2021 estuvo entre 0,15 y 0,20 UF metro cuadrado. Esto, como hemos transmitido en otras ocasiones, es una
presenta cierta anomalía. Es poco probable que esto se sustente en el mercado. Ya hemos visto que la vacancia, como se ven ahí en el gráfico, está mostrando una tendencia al alza, aún en niveles muy bajos, pero probablemente siga aumentando la vacancia hasta llegar a estabilizarse a un rango más normal entre el 5 y el 10%, y lo mismo debe ocurrir con los valores de renta que tiendan a estabilizarse levemente a la baja. Pero aún sigue siendo un muy buen momento para los tenedores de activos industriales, ya que sigue habiendo poco espacio en el mercado para la demanda que se percibe aún en esta clase de activos. Pasando ya de lleno a lo que es el fondo, bueno, este es un fondo de inversión no rescatable, donde su política de inversión es que al menos el 70% de los inmuebles sean de activos inmobiliarios clase A, ubicados en Santiago y con contratos de arriendo. El fondo inició su operación en diciembre del 2017 con un plazo de 8 años, y es decir, su vencimiento es en diciembre del año 2025, es decir, en 2 años más. La estructura portante de este fondo es un 100% clientes que llegan a través de la corredora de bolsa, y la estructura societaria del fondo está compuesta por el fondo inmobiliario, el fondo de inversión, como se ve en el gráfico arriba a la derecha, y bajo el fondo hay 2 sociedades. Una es Rentas Nueva Santa María S.p.A., y es una sociedad propietaria de 2 inmuebles, por un lado la bodega Izarra, y por el otro lado oficinas en la Torre Nueva Santa María, que es la torre que está al lado de la histórica Torre Santa María, y por otro lado la sociedad de las Artes, en donde el fondo es propietario del 79% de esa sociedad. Esa sociedad es dueña de una de las torres de este complejo de las Artes que está ubicado en Nueva Las Condes. El capital aportado al fondo fueron 1,2 millones de UF, y a la fecha se han repartido dividendos por 244.000 UF, equivalente a un 20,4% del capital inicial. Acá tenemos datos macro del fondo a nivel consolidado. Los ingresos provienen en un 82% de oficinas y un 18% de activos industriales. Ahora bien, si lo miramos por superficie, la superficie industrial es un 52% y un 48% corresponde a oficinas. Esa superficie total son casi 43.000 metros cuadrados, de los cuales 22.000 aproximadamente son el complejo de bodega. Los arrendatarios están bastante diversificados en el fondo, por nivel por actividad. Dentro de cada actividad, además, hay varios arrendatarios. Y en cuanto al perfil de vencimiento, tenemos un perfil de vencimiento bastante razonable, digamos, para en el fondo activos que tienen varios arrendatarios. En general, uno busca que los vencimientos anuales estén en torno al 15%, cosa que es bastante parecida a lo que tenemos aquí en el perfil que se ve en el gráfico abajo a la izquierda. Y esto nos da un promedio de los contratos remanentes de 4,6 años, que también es un número que nos deja bastante cómodos de cara a enfrentar los vencimientos que se van dando año a año. Como se ve ahí, este fondo tiene muy buenos indicadores. Por el lado de la vacancia es de un 1%, que equivale a 413 metros cuadrados, que específicamente corresponde a una oficina. Y por el lado de la morosidad, este fondo también ha presentado muy buenos índices de morosidad. No hemos tenido problemas de impago, ni siquiera ni en las oficinas ni en el activo industrial. Siguiendo con los indicadores consolidados, arriba en los 2 gráficos tenemos los perfiles de amortización de las deudas. En el lado izquierdo está el perfil de amortización de las bodegas y de la Torre Santa María. Ambas deudas son deudas a largo plazo, a las cuales les quedan aproximadamente 20 años y están con tasa fija, por lo tanto ahí no tenemos ningún riesgo de refinanciamiento ni por el lado del monto ni por el lado de la tasa de interés. Mientras que en el gráfico de la derecha, como se ve ahí, la deuda de las Artes es una deuda tipo bullet, es decir, una deuda que en el fondo no tiene amortización dentro de su periodo, sino que se paga en un 100% al vencimiento, y este vencimiento lo tenemos ahora próximamente en abril del año 2024, es decir, en 5 meses más, y es lo que ya estamos en conversaciones con el banco para, en el fondo, tratar la refinanciación de este vencimiento de deuda. Por el lado de información bursátil,
ahí se ven los montos transados. El fondo, en los últimos años, este fondo ha tenido muy bajas transacciones. Los valores cuota que se muestran ahí, que probablemente son los que ustedes conocen como valor de mercado, son los valores que han marcado las últimas transacciones, pero en cuanto a volumen, son montos relativamente despreciables. Y a nivel consolidado, entonces la deuda total del fondo son 1,8 millones de UF, un loan to value de un 64% y un ratio de cobertura de financiamiento de 2,3 veces. Por lo tanto, en términos, para cerrar un poco la visión consolidada, vemos que tenemos un fondo con buena diversificación de arrendatarios, un perfil de vencimientos muy administrable, con financiamiento diversificado en el corto y mediano plazo y con un nivel de endeudamiento bastante razonable para esta clase de activos. Siguiendo con datos del fondo, podemos ver aquí un gráfico, en el gráfico arriba a la izquierda, los ingresos del fondo han estado relativamente constantes en los últimos años. El 2023 debe terminar bastante en línea con lo que fue el año 2022 y también vemos lo mismo por el lado de la vacancia. La vacancia del 2020 llegó a un pic de casi el 7% y luego de eso ha estado en 1,4, 0,3 y hoy día con el 1% que tenemos. Esto es importante recordar lo que veíamos al principio, la vacancia de mercado está del orden del 12% hoy en día o del 10% para activos clase A como los que tiene este fondo, y si uno se compara con otros fondos de la industria, vemos que las vacancias de la oficina están en muchos casos en torno al 15-20%. Por lo tanto, acá creemos que este fondo tiene muy buenos indicadores, lo mismo como decíamos antes, desde el lado de la morosidad, que está hoy día en cero. Hemos visto que en varios fondos de la industria la morosidad aún está en rangos razonables, pero ha ido mostrando cierta tendencia al alza en los últimos periodos. Respecto a los dividendos que ha entregado el fondo ha estado entregando periódicamente desde el año 2020 dividendos a sus aportantes. El promedio de estos dividendos es de un 3% en términos reales. Este año probablemente, como les habíamos comentado en el conversatorio anterior, los dividendos sean algo menores. Hoy día estamos en torno al 2% en el semestre que llevamos, el 2% anualizado, y lo que debe ocurrir es que ese dividendo tienda a ajustarse levemente al alza. Esa es la expectativa que tenemos. Y finalmente comentarles, bueno, que la TIR que hoy día tenemos a la fecha es de un UF más 2,2% anual. Pasando a revisar los activos del fondo, el primer activo que les voy a mostrar es el Centro Industrial de Bodegas Izarra, que está en la comuna de Pudahuel, muy cercano a la Ruta 68, en una zona industrial, en el fondo. Como les habíamos dicho antes, tiene una superficie de 22.000 metros cuadrados. Allí tenemos 3 arrendatarios. Como se ve ahí en el gráfico abajo a la izquierda, un arrendatario principal que tiene prácticamente 2/3 del fondo, otro que tiene el 24% y uno menor que tiene un 10%, con un plazo total remanente de 3,6 años y una renta promedio de 0,12. Si vemos el perfil de vencimiento, vemos que entre los siguientes 12 y 24 meses tenemos el vencimiento del arrendatario principal, lo cual es algo que quizás ustedes puedan ver como preocupante, pero a nosotros nos tiene bastante tranquilos, porque como ven ahí, las rentas promedio de este centro están bajo la renta de mercado de hoy. Eso se debe a que los contratos son a tarifas preacordadas, por lo tanto aquí venimos con contratos que eran a renta de mercado en el momento en que se originaron. Hoy las rentas están bajo mercado, por lo tanto allí vemos una oportunidad importante de mejorar las rentas de este centro una vez que negociemos la renovación con el arrendatario cuyo contrato vence, o bien con un tercero que quiera tomar este espacio. Siguiendo con el siguiente activo, tenemos la Torre Nueva Santa María, que está en la comuna de Providencia, al lado de la Torre Santa María, que probablemente todos ustedes conozcan. Allí tenemos también una base bastante diversificada de arrendatarios. Tenemos casi 8.000 metros cuadrados de esta torre. Nuevamente, acá tampoco tenemos vacancia. Los plazos de los contratos son un poco más cortos, 3,4 años.
muy acorde al perfil de algunos de los arrendatarios, que son empresas quizá de menor tamaño, y una renta promedio de 0,47, que está bastante en línea con la renta promedio de mercado que veíamos al principio en la gráfica, y con un perfil de vencimiento también, como les decíamos antes, bastante administrable, en el fondo del 27% que vemos ahí de vencimiento entre el primero y segundo año. Ya tenemos conversaciones avanzadas para renovar 2/3 de esa superficie, y probablemente sigamos así avanzando con los futuros arriendos que vayan a vencer. Por lo tanto, estamos bastante tranquilos con este activo también. Y finalmente está el edificio Las Artes, que es el edificio que está ubicado en el submercado de Nueva Las Condes, en la comuna de Las Condes. Aquí también tenemos una base bastante diversificada de arrendatarios. Son 12.800 metros cuadrados de superficie arrendable, la proporción que le corresponde a este fondo. La vacancia este es el único activo que hoy día tiene vacancia, que es de un 3%. Como les comentábamos antes, equivale a una oficina, una superficie bastante menor. Tenemos un plazo remanente de contratos de 6 años y una renta promedio de 0,49 UF por metro cuadrado, que también es una renta levemente por debajo de la renta promedio que uno ve que hoy día se están cerrando los contratos en este submercado. Por lo tanto, si bien acá los vencimientos que vemos son bastante menores, eso por un lado es bueno, porque en el fondo tenemos certeza en los flujos, pero por otro lado, la capacidad que vamos a tener de mejorar la renta o de acercarnos al mercado va a ser menor, dado que estos son contratos con condiciones ya acordadas. Y finalmente el perfil de amortización, que les comentaba antes, este es el principal desafío que tiene este fondo en el corto plazo. Como se ve ahí, está una deuda de un monto importante, 1.600.000 UF, que equivale a un loan to value de un 71%, un valor bastante alto para las condiciones de mercado actuales. Acá hay que recordar de que históricamente la renta inmobiliaria, especialmente en Chile, se financiaba normalmente a loan to value del 70, 75, incluso en algunos casos se podía llegar al 80% del valor del activo. Y luego en el fondo, todo lo que ha ocurrido en los últimos años, producto del COVID y el uso de las oficinas, etcétera, y en general con la renta inmobiliaria, es que los loan to value han tendido a ajustarse a la baja. Hoy día uno está viendo en la banca eh, financiamientos en torno a un 60%, los casos más extremos llegan a un nivel de 65%. Por lo tanto allí es donde, como les digo, tenemos el mayor desafío, que es lograr refinanciar esto en los próximos 5 meses. Entonces, resumiendo un poco, vemos que acá tenemos un mercado en donde los edificios clase A, como los que tiene este fondo, se están comportando bastante bien, con buena demanda y con cierta presión al alza por el lado de las rentas. Vemos un mercado industrial muy sano, mostrando ya un quiebre de tendencia, pero un quiebre de tendencia totalmente razonable y esperable, que probablemente lo lleve a situarse en rango más acorde al performance histórico. Tenemos buenos activos, tenemos un fondo diversificado, tanto en los submercados donde están los edificios de oficina, como también en las clases de activos, y edificios o inmuebles relativamente nuevos. Este es un fondo que tiene buena capacidad de generar caja, dado que tenemos una baja vacancia y buenas rentas y buen perfil de vencimiento. Hoy día este fondo genera una caja neta de aproximadamente 60.000 UF. Eso es muy importante porque eso nos permite en el fondo estar en una buena posición, y como le hemos explicado en los conversatorios anteriores, parte de la disminución que ocurrió durante este año en términos de dividendos ha sido porque esa caja hemos priorizado mantenerla de cara a la refinanciación del próximo año. Y finalmente, como dice ahí, la estructura de financiamiento, que es muy bueno tener un mix entre deuda larga a tasa fija y deuda más corta, que obviamente genera tasa variable. Entonces, pasando ya de lleno a lo que les comentábamos, que era el gran desafío de este fondo, que es el refinanciamiento de la deuda, y muy en línea con lo que les comentamos en el conversatorio anterior de hace unos 3 meses atrás, lo que estamos viendo hoy día es que el mercado nos va a llevar
a disminuir el nivel de deuda en este activo que tiene el vencimiento en abril, y por lo tanto lo que vamos a requerir es inyectar capital en esa sociedad. ¿Cuánto capital? Eso va a depender un poco de las condiciones que acordemos con el banco, pero dado lo que uno ve en el mercado, probablemente estemos hablando de entre 100.000 y 200.000 UF. Y como les comentamos la vez anterior, como fuente de financiamiento veíamos que básicamente hay tres fuentes. Una era a través de generación de caja operacional del fondo, otra segunda era a través de la venta de activos y una tercera era de un aumento de capital. Caja operacional, hemos tenido la capacidad, dado el buen performance del fondo, de ir generando algo de caja operacional. Por lo tanto, estamos en una buena posición para enfrentar en cierta medida este refinanciamiento. Creemos que la venta de activos no es un camino que debiésemos tomar hoy en día. Este fondo tiene solo 3 activos y el mercado, como les comentaba anteriormente, hoy día hay muy poco apetito por activos inmobiliarios. Eso debiese tender a cambiar, especialmente conforme bajen tanto las tasas de interés como también mejoren las expectativas de la economía. Pero estamos bastante seguros de que hoy no es un buen momento, y eso prácticamente se sustenta en que hoy no estamos viendo que haya transacciones en el mercado, o que no haya transacciones relevantes en el mercado, más allá de algunos vendedores que puedan estar vendiendo en apuros. Y como tercer punto, para esta fuente de financiamiento está la alternativa de hacer un aumento de capital, que es algo que también hemos estado explorando internamente, y que, de ser una alternativa que tengamos que proponer, le estaremos informando, obviamente, eh, para que en el fondo someterlo ahí a conocimiento de ustedes como corresponde. Eso sería lo que les traíamos como información desde nuestro lado, así que con esto, Max, abrimos ahí Sí, las hay preguntas. gracias Roberto por la explicación. Hay un par de preguntas que han salido por el chat, que bueno, una era la duración de este conversatorio, pero hay otra que tiene que ver con, este fondo también tiene fecha de vencimiento año 2025. Ahí hay una renovación, y si nos puedes contar qué significa, si no están todos de acuerdo en que se renueve, si no se renueva, a qué valor cuota se sale, qué ocurre, se paga de inmediato, entramos en periodo de liquidación. Si nos puedes contar un poco de aquello, porque aquí había varias vistas, que es interesante saber, oye, nos van a pagar con el precio de UF, etcétera. No sé si puedes Por transmitir, supuesto. transmitir qué trata un proceso de liquidación, qué ocurre en esa votación, si hay o no hay derecho a retiro, etcétera, ¿vale? Perfecto. Efectivamente, como dijimos, el fondo vence en diciembre del año 2025, y el vencimiento del plazo de duración del fondo es el inicio del periodo de liquidación. ¿Ya? El fondo tiene, digamos, 2 etapas dentro de su vida. Una es el plazo de duración normal, y lo otro es el plazo de liquidación. Se define así para todos los fondos de inversión. Por lo tanto, lo que correspondería hacer es que previamente al plazo, perdón, previamente al cumplimiento del plazo del fondo, la administradora cite una asamblea, y en esa asamblea se defina si es que está la voluntad de los aportantes de que el fondo se prorrogue, o bien de que el fondo entre en el periodo de liquidación. De prorrogarse el fondo se prorroga y se sigue en el fondo haciendo el negocio de la renta inmobiliaria por el periodo que se acuerde la prórroga, y así sucesivamente. Si se opta por que el fondo entre en su periodo de liquidación, se tiene que acordar cuál va a ser el periodo de liquidación, o con qué frecuencia se va a reportar a la asamblea respecto de los avances del periodo de liquidación. Y ahí en el fondo se define, la ley es bastante abierta en ese sentido, a que se definan las condiciones de liquidación que se quieran definir, y en el fondo, iniciado el periodo de liquidación, lo que correspondería es sacar los activos con una estrategia, obviamente, que busque maximizar el valor, pero finalmente sacar los activos al mercado para poder liquidarlos, pagar sus deudas y finalmente retornar el capital a los aportantes.
Perfecto. Oye, aquí hay dos preguntas. Una pregunta de Juan Pablo Jiménez y una de Carlos. Eh, y me dice, la deuda a refinanciar, porque aquí parece una duda con respecto al edificio de las Artes, ¿es 1.600.000 UFs o 1.254.000 u otro monto? Perfecto. Sí, muy buena pregunta porque justamente ahí lo teníamos en algunas notas en las diapositivas. La Sociedad de las Artes, como decíamos al inicio, es propiedad del Fondo 2 en un 79%, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos del crédito a renovar, se tiene que renovar el crédito a la sociedad, que es por 1.600.000 UF, pero la deuda que le corresponde a este fondo sería el proporcional del 79%, y eso es porque, y así se llega al número de 1.254.000 UF, ¿ya? Por lo tanto, la deuda a refinanciar, estrictamente respondiendo a la pregunta, es 1.600.000 UF. Perfecto, gracias. Oye, hay otra pregunta que dice, si se prorroga, pero uno quiere salir, ¿puede hacerlo y a qué precio? Claro, el fondo establece el derecho a retiro, y en ese caso se toma como valor cuota el último valor contable antes de la asamblea donde se acuerda la liquidación. Perfecto. Consulta, dice otro Luis Poblete, nos pregunta, los que tenemos APB, ¿cuándo se liquidará? Entiendo que la citación es el año 2025, para tratar de refrasearte, en diciembre, y ahí la Asamblea tomará la decisión si lo prorroga o lo liquida, porque claro, él comenta que tiene que además después de eso tomar decisiones, porque obviamente con eso puede hacer el monto para jubilarse, etcétera, etcétera. No sé si puede volver a repasar ese punto en particular. Perfecto. Sí, como decíamos, en el fondo, al fondo le quedan 2 años aún de operación. En esos 2 años, lo más probable, en general, los negocios inmobiliarios son negocios de largo plazo, y a veces 2 años no es mucho, pero por otro lado, uno esperaría que las condiciones, al menos por el lado del crédito y disponibilidad de capital en 2 años, sean diferentes. Eh, y por lo tanto, la decisión de si el fondo se va a prorrogar o no se va a prorrogar, quizá no vale la pena apresurarse a plantearla hoy día a una asamblea, sino que debe ser más cercana al plazo de vencimiento del fondo. Y como les decíamos, una vez que estemos más cercanos a ese plazo de vencimiento, se hace una asamblea donde se plantea a los aportantes, en el fondo, si está la voluntad de prorrogar el fondo o de que este entre en liquidación. Y en caso de que entre en liquidación, nuevamente son los aportantes quienes tienen que acordar cuál es el plazo de liquidación o con qué periodicidad se le va a pedir a la administradora que reporte cuáles son los avances en este periodo de liquidación. Ahora bien, es importante tener siempre presente de que el fondo del tiempo tiende a ser un buen aliado en un proceso de liquidación, es decir, eh, es probable de que en el fondo uno salga al mercado, vea las condiciones que hayan y que se decida seguir esperando. Esas son cosas que podrían pasar. Por lo tanto, lo que quiero decir es que es difícil hoy en día aventurarse a cuál puede ser ese periodo de liquidación que tome el fondo en caso de que se tome esa decisión. Ruperto, me hablan, aquí Marco Antonio nos pregunta, perdón, antes de eso, Eduardo, no, verdad, hay cuatro, ahí sí que se entró una más y me corrí con todas. Aquí está. ¿Qué tan probable, Jorge Bravo dice, es el escenario del aumento de capital? ¿Y cómo está la postura del banco para la refinanciar? ¿Cómo están esas conversaciones? ¿Cómo está? Danos si nos puede dar un poco de feedback de color, qué es lo que está ocurriendo en las conversaciones previas con el banco, con el que tiene hoy día la deuda, o si están viendo con otro. No sé si nos puede dar un poquito de feedback con respecto a eso. Perfecto, no hay problema. Sí, claro, o sea, hemos estado ahí en conversaciones con distintos financistas. Hoy en día, como les comentábamos, dado lo ya ocurrido, en general en el mercado tanto de renta como desarrollo inmobiliario, ha habido cierta corrección a las prácticas que traía la industria financiera, sobre todo en cuanto a los montos a financiar. Como decíamos antes, en el fondo, generalmente habían altos niveles de endeudamiento en el negocio inmobiliario. Eso no estaba muy acorde a lo que ocurre en otros países, en países desarrollados, especialmente en el negocio de renta.
Y lo que se percibe desde la banca es que eso se va a tender a corregir, o ya se está corrigiendo, y por lo tanto, hoy en día la disponibilidad para refinanciamiento o para financiamiento es bastante menor. Y dado eso, nosotros estamos viendo que vamos a tener una necesidad de inyección de capital en esta sociedad. Pero como les comentábamos, hay varias fórmulas y hoy en día no está totalmente definido, pero algo de caja hemos ido generando en el fondo. Por otro lado, una alternativa es que en el fondo se exija inyectar capital al momento de la refinanciación. Otra podría ser acordar un financiamiento con amortizaciones periódicas. Por lo tanto, hoy en día hay varias alternativas y es por eso que en el fondo se los planteamos de esta forma, con toda transparencia, pero apenas tengamos ya mayor claridad, vamos a, en el fondo, generar una instancia para transmitirles cuál ha sido el camino definitivo que tomaremos. Ahí yo voy a ser un poquito más incisivo y me cuelgo de una pregunta que también hacen un poquito más abajo, digo más abajo porque está en la línea. Dice, bueno, ¿cómo nos ha ido con los dividendos? Tú tienes algo de dinero guardado, algo de caja vamos a llegar al mes de mayo. Si fuese solamente con eso, sin necesidad de capital, ¿cuál sería el loan to value que nos quedaríamos sin la necesidad de tener que pedir dinero adicional? Es decir, tú decías, hablabas de un mercado de 80 que se fue al 60, en algunos casos 55. Si fuera solo con flujo de caja nuestro, ¿a qué nivel de loan to value quedaríamos sin tener que pedir un aumento de capital? Quiero interpretar ahí una pregunta de un cliente. Perfecto. Como Déjame retroceder. Hoy día esta sociedad en particular, porque al final, más que el loan to value del banco, Sí. estamos hablando del loan to value de la sociedad, que está en un Sí, sí. 71%, probablemente con la caja que pudiésemos acumular y llegaríamos en torno al 67% del loan to value en esa vecindad. Perfecto, en el barrio del 67, que eso hoy día todavía tú dices que está como un poquito fuera de lo que está pasando hoy día en la banca. Exactamente. Ya. Pero bueno, las condiciones también pueden cambiar. Nos preguntan cuál ha sido la plusvalía, nos pregunta Eduardo Díaz, cuál ha sido la plusvalía que llevan los activos del fondo hasta el momento. A ver, por el lado de las tasaciones, no sé si recuerdan, pero el año pasado tuvimos un ajuste importante en la valorización de los activos, un ajuste a la baja. Por lo tanto, eso, en el fondo, ahí se perdió prácticamente la plusvalía que había ganado este fondo. Hoy estamos bastante avanzados en el periodo de las tasaciones del año 2023 y hemos visto que lo más probable es que parte, pero muy en el margen de lo que se perdió, podría recuperarse en el ejercicio de este año. Es decir, las tasaciones no se van a ajustar nuevamente a la baja, pero tampoco vamos a tener un alza relevante. Y eso es lo que estamos viendo no solo en este fondo, sino que también a nivel de mercado. Nosotros, el mercado el año pasado, acá ocurrió algo bien, bastante generalizado en el mercado, que fue que en el fondo cierta demora en ajuste de precio, es decir, el año 2020 y 2021, que uno hubiese esperado ciertos ajustes en las valorizaciones de los activos, no se dio. Sin embargo, el año 2022 se vio que en general las tasaciones tuvieron ajustes importantes. Y luego de eso, estamos viendo que este año esos ajustes ya no se vuelvan a repetir, pero tampoco se recuperen los valores al alza a los niveles que veníamos viendo en los años anteriores. Perfecto. Aquí Marco Antonio Álvarez, y voy a hacer una pregunta después de que quedó bastante duda de la respuesta, una de las respuestas anteriores, Ruperto, pero para ir cerrando los temas en orden. Vamos. Marco Antonio Álvarez nos pregunta, ¿cuándo y por qué monto? Aquí eso no sé si lo sabes, pero ¿se paga el próximo dividendo? ¿O eso todavía no lo has visto? ¿No está todavía? Darnos un poquito de color, o cuál es la sensación al menos, si es que no lo puedes decir en forma taxativa. Exacto. Exactamente. Lamentablemente no podemos transmitir el monto del dividendo, tampoco hoy día lo tenemos totalmente definido, pero
el fondo tiene un pago periódico de dividendo que está ocurriendo luego del cierre de cada trimestre. Por lo tanto, los primeros días de enero, si no me equivoco, o a mediados de enero, la verdad no recuerdo exactamente en qué momento del mes está saliendo, pero es después del cierre del trimestre. Este fondo paga dividendo y lo más probable es que el dividendo esté en línea con los últimos dividendos que hemos visto este año y esperamos que podamos tener cierto ajuste al alza. Perfecto, bien. Entonces, es incierto, pero no se ve con buenas perspectivas, no pudiendo asegurarlo, pero vería una alza probable en ese dividendo que llegaría después del cierre del trimestre. Por lo tanto, estamos hablando, te estoy tratando de refrasear, a mediados de enero aproximadamente. Efectivamente. Bien, entendiendo de que esto tiene que ser aprobado por un directorio, etcétera, 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 y todavía faltan 2 meses de que hay que hacer un estado de resultado para poder determinar cuáles fueron los flujos del trimestre, etcétera, ¿no es cierto? Poner todos los disclaimers arriba. Elizabeth, dame un segundito que pregunto una y te paso también la pregunta. A Ramón me pregunta si es posible vender mi parte a una empresa propia. Yo entendería que sí, pero hagamos una cosa, si tú lo puedes canalizar con tu ejecutiva, yo le pregunto a mi área legal para poder responderte como corresponde con todas las aristas, porque a priori yo entendería que tu cuota la puedes vender por mercado a quien quieras, pero como pudiese haber alguna parte media técnica que no la conozco, prefiero, Ricardo, me voy a llevar la pregunta, pero si tú igual la refieres a través de tu asesor, encantado, nosotros, nuestra área legal te responde aquello, ¿vale? Voy a darle la mano ahora a Elizabeth, que estaba con la mano levantada, y después voy con varias preguntas que me hablan de que no quedó del todo claro el tema de la liquidación, ¿vale? Elizabeth, por favor. Parece que estás con micrófono apagado, tienes que activarlo. A ver. No te escuchamos. A ver, ¿estás con la mano levantada o pasamos? Elisa Llévenes. Y no me... Bueno, no, por ahora no te puedo escuchar. Voy a continuar con las preguntas, pero feliz de poder darte la mano cuando así lo requieras. Ya, aquí Luis Poblete, el señor Luis Poblete, Royal también está de acuerdo con Luis, que dice que quieren entender bien cómo el proceso de liquidación, que no se entendió la respuesta. Si el fondo se prorroga, pero uno necesita salir por jubilación, ¿qué se puede? Déjame tratar de refrasearte y a ver si ahí lo puedo aclarar yo. El diciembre del año 2025 vamos a tener que llamar a una asamblea donde ustedes son los soberanos y ustedes definen si esto continúa o se acaba. Por lo que entiendo, si continúa y alguien quiere genuinamente no continuarlo, levanta la mano, pero como es por mayoría, que tiene ciertos quórum, pero si yo fui minoría porque yo necesitaba jubilarme, se genera un derecho a retiro. ¿Estoy bien hasta ahí, Roberto? Correcto. Ya. Ese derecho a retiro tiene unas ciertas cláusulas de que hay que pagar en ciertos periodos o ciertos plazos, y eso se paga, entiendo, corrígeme, a valor. ¿De qué valor estamos hablando, Roberto? ¿Valor libro o valor...? ¿Ah? Libro. Ah, valor libro, perfecto. Entonces, si alguien el 2025 quiere tener el dinero de vuelta y no quiere prorrogar el fondo porque se quiere jubilar, porque quiere cambiar de estrategia, porque quiere comprar acciones o porque quiere disfrutar su dinero, puede votar en contra. Si queda en minoría, claro, el fondo va a continuar, pero por ser minoría se le genera un derecho a retiro, y ese derecho a retiro le permite a usted irse de este fondo y que a usted le paguen a valor libro en un plazo determinado, ¿vale? Ahora bien, y aquí corrígeme, Ruperto, nuevamente, o ratifícame o rectifícame, pero si todos quisieran no continuar con el fondo, o la mayoritariamente no se quieren continuar, el fondo entra en un periodo de liquidación, ¿no es cierto? Y ese periodo de liquidación queda
sujetos a ciertas normas o ciertas reglas, que hay un periodo de liquidación, un liquidador, etcétera. ¿Puedes comentar desde ahí? Porque hasta ahí también serían los plazos. Si yo no quiero continuar y nadie quiere continuar, lo tenemos que liquidar. Pero liquidar significa salir a vender y eso genera ciertos plazos. Ahí cuéntame un poco, Roberto. Sí, efectivamente, desde ahí, desde que se acuerda que el fondo entre en liquidación, se abre un nuevo periodo donde hay muchas cosas por definir. Todas esas cosas se someten a aprobación y a votación de los aportantes, y ahí es donde se define un plazo de, como decíamos antes, de liquidación, y ese plazo de liquidación obviamente se va renovando, porque podrían los aportantes definir un plazo de liquidación de 1 año, pero asimismo los aportantes podrían definir de que no les gustan las condiciones que hay para la liquidación y por lo tanto acuerden luego prorrogarlo. Es decir, lo que quiero decir es que se abre un periodo que en el fondo tiene bastante abiertas las condiciones para que sean acordadas por los aportantes en ese momento. Ok, pero tratemos de hacer un poquito de ficción, entendiendo de que yo no quiero aclarar lo más posible, pero no, obviamente no comprometer ni plazo, ni fecha, ni nada. Pero entendería, por ejemplo, que llegáramos a diciembre, el 100% de los aportantes de este fondo dicen no quiero continuar, queremos nuestro dinero de vuelta, entonces hay que salir a liquidar. Entonces entra el fondo en liquidación y tiene el mandato este liquidador que, por ejemplo, liquide todos los proyectos o todos los dos edificios, las dos sociedades, y busquen compradores y damos, no sé, 18 meses o 24 meses. Eso es así. De eso estamos hablando, ¿no? Efectivamente. De hecho, este reglamento en particular establece que ese plazo no puede ser menor a 18 meses. Ok, o sea, no puede ser menor a 18 meses. No puedo esperar, si esto es diciembre, para hacer ejemplo, que liquidemos todo a junio del 2026. Estamos hablando de que el periodo de liquidación debiese contar a lo menos con 18 meses. ¿Eso es así? Exacto. Espero poder ahí ir aclarando. Entonces, si lo aprueban y se prorroga y yo soy minoría, tengo derecho a pedir el dinero en un plazo X a valor NAV. Si lo queremos liquidar todos lo vamos a liquidar, hay que liquidar los edificios, hay que liquidar las sociedades, hay que liquidar todo. Eso implicaría de que en un plazo no menor a 18 meses, y obviamente debe haber ahí una escala y será conversado en esa asamblea, el liquidador está facultado para ir vendiendo, para ir reintegrando el capital y las utilidades hacia los aportantes. ¿Sí, Roberto? Efectivamente. Perfecto. Estoy de acuerdo con lo que plantea Max. Perfecto. Bien, creo haber podido, y si hay, pues lo vuelven a poner en el chat, y la idea es poder conversarlo todas las veces que sea necesario hasta aclararlo, no pasa nada. Acá este espacio es de ustedes, así que lo único que les pido, siéntanse libres de hacer todas las consultas necesarias, porque lo importante es que ustedes vayan lo más claro posible, con el panorama lo más realista posible también de lo que está ocurriendo en el mercado y en el fondo. Por ahí Tomás Vargas nos pregunta, no miento, me faltaba alguien. José Miguel nos pregunta, ¿cuál es la TIR? Estaba en unos slides anteriores. ¿Cuánto es la TIR anual que lleva este fondo desde el inicio hasta el día de hoy? Entiendo que es 3,3 o 3,2, pero... 2,2 en términos reales. 2,2. ¿Lo tienes por ahí para que lo vean? Y nuevamente, esta presentación está disponible, esto va a estar grabado. Es 2,2. Perfecto, la TIR del fondo desde la incepción, desde que partió el fondo. Perfecto, ahí está puesto TIR desde inception. Aquí a los portfolio managers, una cosa que yo critico como más del área que les gusta mucho las palabras en inglés, desde el inicio, tasa interna de retorno desde el inicio, inception, es 2,2%. ¿Vale? Nos pregunta Tomás Vargas si está disponible la valorización del fondo. ¿Y esta de cuándo es? Y cuéntanos un poquito cómo se eligen, cada qué periodicidad es y cuál es el valor que se toma. Perdón, pero la pregunta respecto de los inmuebles o... Sí, la valorización del fondo, que debe estar obviamente Perfecto. Con la valorización de las sociedades, que tiene que ver con las tasaciones y la búsqueda de los tasadores, etcétera. Eso, para hacer ahí la aclaración, más que valorizar el fondo, lo que se hace anualmente es que se valorizan los inmuebles en los que invierte el fondo. Y ese proceso se hace con tasadores, los cuales son propuestos por la administradora, se proponen en la asamblea, y este año la asamblea de aportantes definió a 2 tasadores
con quienes trabajamos en este fondo, con quienes estamos trabajando, perdón, ellos nos entregan sus 2 informes y el menor valor es el que se contabiliza en los estados financieros del fondo. Perfecto. Ese Entonces, es el procedimiento un poco. Para aclarar, esto lo hace el Comité de Vigilancia, que es el organismo que los aportantes eligen. Nos proponen un par de tasadores, que es la misma asamblea a través de en la asamblea ordinaria, la asamblea anual, se eligen 2 tasadores y de esos tasadores independientes a la administradora nos mandan sus informes y por ley tenemos que usar el que valorizó los activos en forma más barata, ¿no es cierto? Sí, por reglamento. Perfecto, por reglamento. ¿Y aquí levantó de nuevo Elizabeth o me equivoco? Yo estoy perdido. No sé si Elizabeth. Sí, yo tengo Ya. algo. ¿Me escucha? Sí, perfecto, Sí. te escuchamos perfecto. Ya. Y tengo 2 preguntas. Una, ¿cómo conversa un mayor dividendo con el mayor requerimiento de capital? Una. Y la otra es, cuando partió el fondo, se ofreció aproximadamente UF más 7%. Si no hay vacancia y los precios están de acuerdo a mercado, ¿dónde se perdió ese 5? Perfecto. Partamos con Perfecto. Partamos con la segunda pregunta. Efectivamente, no hay vacancia, pero las rentas, las rentas son de mercado hoy día, pero las rentas de mercado disminuyeron en forma importante, especialmente producto de la pandemia. Eso es un aspecto importante a considerar. O sea, la ocupación nosotros la podemos manejar, pero las rentas son las rentas de mercado y como les digo, acá hubo contratos importantes que se renegociaron durante el periodo de pandemia, que fue el periodo más difícil para esta clase de activo, y eso ha tenido, en el fondo, un impacto en la generación de caja del fondo, sin duda. Por lo tanto, esa es la principal explicación de esa promesa. Ahora bien, yo diría que esa promesa podemos revisarla. Probablemente ese 7% no solo considere los dividendos, sino que también sea la rentabilidad total esperada del fondo y tenga una componente de plusvalía en ese número. Y respecto a cómo conversa, muy buena la pregunta, pues efectivamente, o sea, ¿por qué si estamos hablando de un eventual aumento de capital para pagar deuda, por qué estamos también diciendo que podríamos tener una mejora en el dividendo? Y eso justamente por lo que les decimos de que estamos viendo y esperamos poder, porque entendemos que para usted es importante el recuperar el nivel de dividendos que traía este fondo. Como les dijimos antes, el fondo, el dividendo disminuyó un poco para poder generar cierta caja. Difícilmente vamos a poder, pero hoy día no tenemos la respuesta, enfrentar este refinanciamiento solo con la caja, pero es una posibilidad todavía. Y por lo tanto, probablemente de allí a que se acuerde el reparto del siguiente dividendo, sí tengamos la película un poco más clara y ojalá poder, en el fondo, ajustar ese dividendo al alza para acercarnos a los valores de dividendo que traía este fondo los años anteriores. Pero no lo tomen tampoco como un hecho, por favor. Con todos los disclaimers, claro. Roberto, acá tenemos a Juan Pablo y Patricio León que están con sus manos levantadas. Parto con JP, perdona, no sé si es José Pablo o Juan Pablo. JP, José por Pedro, favor. José Pedro, mira, no le chunté ni una. Claro. Disculpa, José Pedro. Mira, y 2 preguntas. Una, quisiera saber algo el perfil de los partícipes del fondo. Pensando en cómo puede ser esa asamblea. O sea, son pequeños inversionistas, hay un controlador, un mayoritario, algo sobre los partícipes del fondo. Y segundo, cuando tú nos hablas de la TIR, ¿esa TIR está calculada sobre el valor libro actual o algún otro valor de los tasadores? Sí. Esas 2 preguntas. Perfecto. Sí, efectivamente la TIR está calculada sobre el valor cuota contable. Y considera también los dividendos repartidos por el fondo. Ahora, Okay. José Pedro, te trato de contestar.
Yo te trato de contestar la primera pregunta. Ya. No hay este fondo en particular, no tiene inversionistas institucionales como compañías de seguro, fondos de pensiones o un family office que podría ser un pseudo institucional. Aquí está constituido por clientes de alto patrimonio, muy atomizado. Tiene un componente de bastantes de clientes que por el perfil de la inversión optaron a incorporar sus temas de APB en este fondo, no, creo que como un 30%, creo que el fondo está en APB, lo tendría que chequear, no puedo mandar, José Pedro, también el dato exacto, pero diría que es persona natural, de alto patrimonio, que tiene platas tanto régimen general, que es decir, que no tiene ningún compromiso previsional, y un grupo que yo estimo como el error de un 30, tengo el dato por algún lado, pero no lo tengo aquí a mano, sería que lo tienen bajo el régimen de ahorro previsional voluntario. No sé si con eso te contesté o te aparecen nuevas dudas con respecto a eso. Parcialmente sí. ¿Ya? Esa información nos las podrías proporcionar, obviamente sin el nombre de los participantes. No, por cierto, no, el nombre no puedo, pero sí el tema, si voy a describir retail, por decir de alguna manera, y voy a describir los porcentajes máximos de cada uno, o sea, voy a poner A, B, C, D o 1, 2, 3, para determinar que ustedes vean la granularidad que tiene este fondo. De partida, en esta misma reunión tenemos, ya me perdí con el número, 56 conectados, es decir, hay bastantes personas, no sé si sean todos como persona natural o personas jurídicas, pero hay bastantes aportantes en este fondo, y este no es un típico fondo institucional que estas reuniones hacen de entre 5 o 7 personas, porque hay 1 o 2 fondos de pensiones que son los que sustentan en forma importante las cuotas del fondo. En este caso no, son personas más bien naturales y que probablemente están con las mismas inquietudes, que probablemente están en el ciclo de la vida muy similar y quieren tomar una decisión más o menos similar con respecto a lo que es liquidación o postergación. O sea, mi petición es que nos den toda la información respecto a los perfiles que es posible dar, salvo lo que es privado. ¿Ah? Obvio. Sí, gracias. Obvio. José Pedro, yo no sé quién será su asesor, pero a ver, yo lo voy a poner, lo vamos a disponibilizar, y feliz si usted me dice quién es su asesor o con su asesor la escribe, y yo encantadísimo le hago el pase, al igual que a la persona que nos preguntó recién por el tema si podía. Pamela Ventura, y mi nombre es José Pedro de la Fuente. Perfecto, José Pedro. Pamela, yo me encargo de hablar con Pamela. Vale. Muchas gracias por la consulta. Patricio León tiene la mano levantada. No sé si... Sí, ¿cómo están? Bien, gracias. Oye, Max, mira, tengo una duda, porque aquí tú hablas del valor de cuota septiembre 33,309 del fondo 2. Sí. ¿Ok? Y yo veo mi cartola, y mi cartola dice fondo 2, valor de cuota 18,895. Así es. Entonces no entiendo cuál está buena, ¿la tuya o la mía? ¿O ninguna de las dos? No, a ver. Acá voy ¿te puedo sacar un minuto de la presentación, Roberto? Dale. Acá hay que ser bien transparente y tratar de aclarar todas estas dudas, porque claramente son las que después nos generan cierto grado de... No sé si se ve en este minuto en la pantalla un slide que dice descuento y transacciones. Yo ya no los veo a ustedes, así que no sé si lo ven. Sí, algo se ve. Ya, que es un Excel. Ya. Lo que está puesto acá es el último precio en bolsa, el valor cuota, que es el valor de NIV, que ahí dice 33.309, ahí dice Fondo Sura Renta Inmobiliaria 2, último valor cuota, el 30 de septiembre, valor de 33.309 con 14 centavos. Perfecto. Pero la última transacción que se realizó en el mercado secundario, alguien que salió a vender sus cuotas porque tenía necesidades de liquidez, porque requería pagar algo, quería cambiar de estrategia o lo que fuese, logró vender esta cuota en el mercado a 18.895. En la última transacción de mercado es la que se valorizan para lo que es el tema de valor de la cartola, del informe mensual. Tratamos de reflejar de la cartola que les llega a ustedes mensualmente y lo que ustedes ven por la página web, la mayor proximidad con lo que el mercado está ocurriendo, más allá de lo que diga el valorizador, más allá de lo que diga el tasador. Porque si usted acá ve, hoy día esa cuota se está transando con un 43% de descuento. Las cuotas del Fondo Inmobiliario 3 se están transando o están disponibles con un 39% de descuento del NIV. Y uno podría decir, oye, esto está bastante malo, pero en general casi todo el mercado de los fondos inmobiliarios, por la liquidez que tiene y por lo seco que está el mercado,
Por ejemplo, tenemos, y esto no es para hablar ni bien ni mal, sino solamente para dar un contexto, vemos que el fondo LB Patio se está transando con un 60% de descuento del NIV, el fondo BTG Pactual Renta Comercial se está transando con un 49% de descuento, y el renta inmobiliaria un 26%. Es decir, estos productos tienen una serie de virtudes o tienen una serie de ventajas, pero hay una que no la tienen, que es el tema de la liquidez. Y cuando el mercado se seca y alguien con justa razón quiere hacer liquidez, quiere salir al mercado secundario, lamentablemente tiene que ofrecerlo con un descuento bien grande para poder encontrar liquidez. Entonces, para poder responder la pregunta, el valor de tasación, el valor de lo que dicen los expertos, habla de 33.309, pero el mercado, que también sabe y que también, pero claramente las transacciones son muy, muy chiquititas, habla y muestra que se están descontando a un 43% porque literalmente no hay grandes compradores, no hay grandes interesados hoy al entrar al mercado inmobiliario de los fondos de inversión, ni directo ni indirecto. No sé si con eso pude contestar la pregunta. A ver, Max, una pregunta. ¿Y ustedes esperan, en el fondo, una pregunta así ambigua, ustedes esperan que al año 25 salir en un precio entre medio, ojalá más cercano al precio, digamos, al último precio, digamos, a 33, claro, 28, esa es la idea. Claro. Pero no se sabe. La verdad, lamentablemente no se sabe, pero lo que sí comentaba Ruperto, y ahí Ruperto no sé si lo quiere reforzar, las estimaciones es que aquí ha habido dos grandes problemas. El tema de la pandemia fue un gran factor, y el otro factor para las valorizaciones y la caída de los cánones de arriendo tiene que ver con un tema de que las tasas de interés también se fueron muy arriba. Y eso ha hecho que los cap rate, que es la palabra técnica para decir lo que yo exijo desde el arriendo con respecto al valor de compra, cuánto es, eso haya tenido que subir. Entonces, por lo tanto, si el canon de arriendo no me subió, lo que me cae es el valor de la propiedad. Y eso es lo que hace la diferencia entre lo que está puesto muchas veces por los valorizadores, que nosotros sí reconocimos el año pasado una caída en los precios, y lo que a veces arma el mercado, que dice puede ser que esté cayendo mucho más. Eso es lo que está aquí, Patricio. Esperamos, yo creo, sí estoy convencido de que la renta fija y las tasas de interés, no solamente en Chile, sino a nivel internacional, sobre todo en la mitad del próximo año, debiesen empezar a caer fuertemente a nivel internacional, pero a nivel local ya lo estamos viendo. Este último mes ha sido una muestra importante. Debiesen seguir cayendo las tasas de interés, y eso indefectiblemente ayuda al mercado inmobiliario. ¿Cómo van a estar en 2 años más, Patricio? Sería un mentiroso y un vendehumo si te dijera cuál es la estimación. No lo sé. Creo que podemos estar en un ambiente más favorable que hoy, pero pueden ocurrir muchas cosas en estos próximos 730 días. Ok, muchas gracias, Max. De nada. Yo aquí me salgo y vuelvo a la presentación, estimado Ruperto, pone la que tú tienes. Vale. En orden dice Walter Barrera, parece, ¿no? Porque no sé si Juan Pablo, José Pedro, la volvió a levantar o No. quedó levantada de recién. Si no, sería Walter. Yo soy Walter. Barrera. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Disculpe, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya. La consulta mía es la siguiente. En diciembre del 2025 se liquida el fondo. ¿Qué porcentaje, qué mayoría es para que se liquide? ¿50% más 1? Esa es la primera pregunta. ¿O se necesita un porcentaje más alto? Segundo, si yo estoy dentro de los que me quiero retirar y supongamos estoy dentro del 10% o el porcentaje que quedó en minoría, ¿en qué plazo me pagan a mí el valor libro? Porque el valor libro es el que van a pagar, según lo que escuché. ¿Cuál es el plazo que tienen? Porque si hay un porcentaje grande, supongamos, no sé, un 20, un 30%, no creo que esperen rentabilidad del fondo, van a tener que entrar a vender activos, o cómo lo van a hacer para pagarle a los que están, que se quieren salir. Esa, no sé si está clara la pregunta o no. Sí, está clara. A ver, el fondo cumple su plazo y entra en liquidación, salvo que la asamblea acuerde una prórroga. Ya, por lo tanto, el camino por defecto es que el fondo entre en liquidación.
¿qué porcentaje de los participantes, o sea, Es que no hay un quórum en el fondo, porque es el camino natural del fondo. 50% Ahora, más uno, eso sí. Ahora bien, es que es distinto, porque en el fondo si la asamblea o los aportantes quieren un camino distinto, es decir, quieren prorrogar el fondo para evitar que entre en liquidación, ahí se somete a votación bajo un cierto quórum que está definido en 2/3 de los aportantes. ¿Ya? Pero no es que se necesite un quórum para entrar en liquidación, sino que se necesita un quórum para que el fondo no entre en liquidación y se prorrogue. Y Ok, para tratar de evidentemente, hacerlo en simple, solo en el evento que se quiera prorrogar el fondo y más de 2 de 3 personas, es decir, el 66,7% de las personas quieran prorrogarlo, solo bajo esas condiciones se prorroga. Para todo lo demás, se liquida. ¿Es así? Ya, clarito. Vale. claro, Eso. El plazo para pagar y cómo van a pagar, pues necesitan plata para pagar, pues, Ya, al ahí- valor libro. efectivamente. Por lo tanto, lo más probable que uno pensaría es que en una situación así, la prórroga del fondo no hace mucho sentido para un fondo con activos ilíquidos que tendría que vender sus activos para pagar los derechos de retiro. ¿Hay plazo para eso? ¿O no El está plazo sí dentro de está la- definido en reglamento y, si no me equivoco, se lo puedo volver a confirmar, debe ser de 180 días. A los 180 días le pagan al valor libro que está el día antes de la asamblea. Correcto. El último valor antes de la asamblea. Valor libro. Sí. Clarito. Gracias. Matías, por favor. No sé si puedes conectar tu... Hola, sí. Oye, dada esta necesidad de poner más fondos disponibles para la deuda, ¿no sería más razonable y conservador dejar de repartir dividendos totalmente y así generar un pozo disponible para amortizar algo de deuda en abril, mayo del año que viene? O sea, guardar caja. Sí, lo que ocurre es que este es un fondo es un fondo de renta donde la expectativa de los aportantes son recibir dividendos producto del negocio de renta. Individualmente, si uno lo mirara, podría compartir lo que tú planteas, pero en el fondo el mandato principal es generar dividendos para los aportantes. Por lo tanto, no vemos que en el fondo incumplir ese mandato haga sentido, salvo que uno tuviese la certeza de que estuvieran todos de acuerdo, cosa que es bastante difícil de obtener. No sé Porque a la si... larga si- es un dividendo medio engañoso, porque va a tener que hacer un aumento de capital si es que no logra refinanciar el mismo porcentaje en 6 meses más. Entonces va a dar dividendo ahora para pedirlos de vuelta en 6 meses más. Sí, efectivamente. No, pues la idea es que entre en otro Chile. Ok, gracias. Elizabeth, creo que estás de nuevo en la fila. Está con micrófono apagado, Elizabeth. Elizabeth, no te escuchamos. Sorry, parece que Elizabeth tiene problemas de micrófono, Ahí. pero Ahí Ahí está. entró. Ahí está. Ya, el aumento de capital se hace a valor de los activos o a valor de mercado, del valor que tiene la cuota en el mercado. Sí, todo eso, como les comentamos, Elizabeth, todo eso está por verse hoy día. Hoy día lo que hemos venido desde el conversatorio pasado anticipándole a ustedes son los caminos que estamos viendo más probables de cara a este próximo vencimiento, pero todas esas cosas aún están por definirse, aún está por definirse si necesitaremos este aumento de capital, condiciones, etcétera. Y apenas tengamos esto definido, lo primero que tenemos que hacer es volver a reunirnos con ustedes para, en el fondo, informarles de las definiciones. Pero hoy en día todo eso está
abierto y en pleno avance. Gracias. Max, ¿puedo hacer una pregunta? Habla Marco Yaski. Hola Marco, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quería plantear que el desafío de la deuda tiene otra dimensión, no solo el poder completar el porcentaje del loan to value, sino la tasa de la deuda. Porque en el extremo, si la tasa del crédito es más cara que lo que es capaz de pagar un arriendo por un activo, entonces no vale la pena tener deuda, en el extremo. Entonces, ¿cómo se ve? Yo sé que es difícil predecir de aquí a 2 años porque el entorno de tasa está cambiando, pero a mí me parece que por lo menos en condiciones actuales es probable que el crédito saliera más caro que lo que es capaz de generar la recaudación de arriendo. ¿Hay alguna idea de eso? Sí, o sea, para responder en términos generales, es casi una certeza de que vamos a tener un impacto en el costo financiero del fondo, dado que, dado el escenario actual de tasa y el escenario que uno proyectaría sean las tasas en los próximos 6 meses. Ahora bien, esta es una deuda, o sea, no es que estemos refinanciando toda la deuda del fondo, esta es una parte de la deuda del fondo, una parte importante, pero también el fondo tiene capacidad hoy día, con los flujos que genera, de solventar las tasas actuales, pero obviamente va a tener un impacto en la generación de caja, como decía, y ese impacto va a depender del nivel de tasa efectiva al que se renueve esa deuda. Por ejemplo, actualmente, ¿qué tasa se podría renovar una deuda de este tipo? Yo estoy en otros fondos de desarrollo inmobiliario y las tasas están altísimas, o sea, tipo UF más 8, UF más 9. Sí, efectivamente las tasas de corto plazo, que son los tipos de crédito que se usan para el desarrollo, están en esos niveles. Ahora bien, uno esperaría que esas tasas se vayan ajustando conforme baje la tasa política monetaria. Y las tasas de más largo plazo, nos hemos visto en torno al 5%. Pero insisto, o sea, con el escenario actual, mirar 5 meses para adelante a veces puede ser mucho. Hemos visto, si miramos 5 meses para atrás, el escenario era bastante distinto, pero uno debiese tender a pasar de que no ocurrir nada extraño, cosa que ya sí ha ocurrido, han ocurrido cosas extrañas últimamente, las tasas tiendan a ajustarse más a la baja que al alza. Sí, o sea, Pero quizás la conclusión es menos mal que no vence mañana, porque ahí estaríamos. efectivamente. Ok. Y ahí hay, parte de lo que estamos viendo hoy día es buscar distintas alternativas. O sea, si las tasas están muy caras, quizás hay que buscar tasas de corto plazo por cierto periodo, pero todas esas son las cosas que vamos a tener que evaluar para en el fondo poder tomar la mejor decisión y tener el menor impacto posible en la rentabilidad del fondo. Ok. Yo no sé si José Pedro quedó con la mano levantada o estamos de nuevo. Mira, la pregunta mía de alguna forma a lo mejor está ya respondida, pero quiero arriesgarme a preguntarlo de nuevo. Tú hablas de una tira entre un 1 y un 2%. Eso sobre el valor libro. Pero si lo calculáramos sobre el último valor de bolsa, que es prácticamente la mitad, y como el problema es lineal, se duplicaría. O sea, si yo tuviera que valorizar mi inversión en un 100% al último valor bolsa, a la última transacción, la TIR que tengo hoy día ya sería el doble de ese 1,5 o 2%. ¿Estoy bien o estoy mal? O casi el doble, porque es prácticamente la mitad del valor de la última transacción en bolsa versus el valor libro. Asumamos que es la mitad. Sí. Usted dice que la TIR sería el doble si es que la calcula sobre valor mercado, para entender la pregunta. Claro, sí. O sea, si yo pensara que puedo liquidar mi inversión al valor hoy día de la última transacción, 18,000 y tantos pesos, ¿ah? Estoy liquidando una inversión que me está dando en términos de dividendo una TIR de 1,5%, más o menos es la idea que escuché.
Ah, pero a ver, déjeme ver si lo interpreto. A 33.000, esto tiene un dividend yield, que es el monto del dividendo partido por los 33.000 del 2%. Lo que está tratando, déjeme ver si lo comprendo bien. Al estar esto en la mitad, ese mismo dividendo, porque el dividendo no cambia, si yo lo comprara por bolsa, yo tendría un dividendo del 4%. ¿Eso? ¿Está bien ese razonamiento? Eso sí, para el que entra, claro, él gana un dividendo del 4% con respecto al valor, porque lo que usted muy bien dice, el dividend yield, que es la palabra media gringa que le... Claro, es el dividendo partido por el precio, como él lo está dividiendo por 33.000, le sale 2. Pero si lo divide por la mitad, le sale 4. Eso sí tiene razón José Pedro. En eso sí, que es distinto que si la TIR que le daba UF más 2.2 hasta este periodo, lo calculara con el precio como si lo vendiera en el mercado, probablemente esa sí sale negativa. Exacto. Eso. Vale. Gracias. De nada. Yo voy a poner toda esta información a disposición. Voy a poner la capilaridad de cuánta gente es, cuánto es el monto promedio, etcétera, etcétera. Se la voy a disponibilizar a todos los asesores para que conversen con sus asesores y se la entreguen. Aquí no va a ir solo a José Pedro ni a un partícipe en particular. Nuestra idea es informarlos a todos en general. Sí que toda la información que nosotros bajemos de las tasaciones, las últimas tasaciones, o hagamos con respecto a este tema de los aportantes, lo vamos a compartir con todos ustedes, porque ahí en alguna parte vi que preguntaban si lo podíamos compartir con el resto, y por cierto va a ser así. Yo no sé si hay más preguntas. Yo no sé si hay más preguntas en el chat acá o ahora, porque es el minuto de hacerlas. Yo creo que acá es el minuto de conversar, levantar los posibles escenarios, presentar las posibles dudas, quejas o objeciones o miradas que nos puedan también ayudarlo a entender, y ustedes también, que nosotros los podamos colaborar. No sé si no haya... Ahí llegó Eduardo Díaz. Eduardo. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, perfecto. Sí. Claro, mira, más que todo es una sensación. Mi sensación es que, bueno, que este fondo ha tenido muy mal rendimiento. Los activos son bastante buenos, digamos, uno los mira, ¿cierto? Y son edificios muy buenos. Yo estoy cerca de las artes, ¿cierto? Pero no me dan nada. Entonces estoy súper preocupado porque va a costar salirse. Entiendo que esto viene por la pandemia y todo eso, pero yo personalmente, no sé el resto, o sea, yo no le meto más dinero en un hoyo, no lo sigo agrandando, digo. Entonces, al igual que otro compañero que decía que iba a jubilarse, yo también estoy cerca. Entonces, yo quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿cierto?, en sus decisiones, en su gestión, ¿cierto?, que los que, por lo menos yo digo, yo metí mi plata acá para tener un fondo que me asegurara, ¿cierto?, que me iba a dar un rendimiento un poco mejor que lo que eran los fondos previsionales. No lo conseguí, no fue una buena apuesta. Yo sé que ustedes son profesionales en esto, entonces sería bien interesante que cuando uno tiene un problema, ahí hay que solucionarlo, y que vieran cómo solucionarlo sin meterle más plata al negocio, porque la verdad que yo al revés, yo quiero sacarla y no perder la mitad, como mostraron que si vendo puede tener la mitad, o sea, mi pérdida va a ser mucho más grande. Entonces, quería encomendarle esa misión, digamos, que ustedes como administran esto, ¿cierto? Acá al otro lado está sentado gente que espera que tengan una respuesta para estos tiempos difíciles y que tratemos de salir lo mejor parados para poder obtener de vuelta la rentabilidad y jubilar, digamos, con estos fondos. Sí, totalmente tomado el punto. O sea, a eso estamos dedicados, a justamente ver la mejor alternativa y las mejores estrategias para poder salir de esta situación, que ha sido una situación de mercado generalizada. Yo creo que es importante entender el contexto. No es solo este fondo el que quizá ha visto en fondo menores rentabilidades, pero justamente nuestro labor es, así que tomado el punto de Eduardo. Y Eduardo también preguntaba también por el chat, ahí que estoy revisando si me quedé algo sin responder o creer que no respondí todo. Y aquí es importante entender de que cuentan un poco del sector inmobiliario, de lo que es la renta de oficina, que es distinto a lo que ha sido la renta industrial
o lo que ha sido la... Porque él comentaba, decía, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo veo, lo voy a leer textual, cómo se explica que inversionistas no profesionales inviertan en una vivienda y reciban en torno a UF más 4,5 anual por renta, y real un 6 probablemente con plusvalía? Entonces, si tiene apalancamiento puede llegar al 8. ¿Cómo se entiende esta diferencia? Entonces, yo creo que no sé si lo respondiste con el tema del mercado oficina, que fue el que varió después por pandemia, no sé si puede hacer ahí un símil. Sí, o sea, efectivamente, el mercado oficina sufrió una crisis, yo creo que una crisis o un cambio de paradigma brutal. En el fondo, hasta antes de la pandemia era el activo inmobiliario por excelencia, todos nos sentíamos tranquilos invirtiendo en renta de oficina, ojalá con contratos de largo plazo y buenos arrendatarios. Y hoy en día todavía está bastante más despejado, pero aún está en el fondo en cierto cuestionamiento que va a ocurrir con la oficina. Muchas empresas reduciendo sus tamaños. Por lo tanto, nosotros, este fondo no está ajeno a eso. Es algo ni siquiera que solo afecte a Chile. Y obviamente eso se traduce en las rentabilidades que ustedes están percibiendo. Y ahora tampoco, no sé, yo esos números que tú mencionaste, Max, claro, o sea, hay No, periodos... lo mencionó Eduardo Díaz, lo puso en el ejemplo. Él puso no, Eduardo, él decía, oye, digo, ¿cómo se explica a inversionistas no profesionales tengan una vivienda 4,5? Entonces digo, yo no sé si eso hoy día está, las vacancias han aumentado, etcétera, etcétera. Claro. Pero, sí. Exactamente, o sea, hoy día ver una plusvalía del 6 en por ciento anual en vivienda, yo creo que no sé si eso está ocurriendo, o el 4,5. O sea, hoy nuestra visión, que estamos en distintas clases de activos inmobiliarios, es que las rentabilidades en forma transversal se han visto mermadas en estos periodos de altas tasas de interés, y donde también, o sea, los negocios de renta residencial, también uno puede ver ahí en los informes de mercado, han disminuido las rentas de mercado, han aumentado las ocupaciones, problemas con arrendatarios, periodos de vacancia, o sea, en general la industria ha estado bastante golpeada. Por lo tanto, al hacer las comparaciones es importante compararnos con los periodos correspondientes. Eso no es para defender a este fondo, pero sí para ponerlo ahí en contexto con lo que está ocurriendo en el mercado. Perfecto. Tenemos dos preguntas adicionales desde el chat. José Pedro y Eduardo Díaz, creo que realmente están ahí. Mira, una breve reflexión. ¿Ya? Decimos, hubo un cambio del mercado por la pandemia. La verdad es que la pandemia fue lo que hizo es catalizar un cambio tecnológico mundial. O sea, hoy día el trabajo a distancia ha hecho que todo el mundo, la demanda por oficina sea más baja. Entonces, la pandemia no es la causa, sino que fue el catalizador de este fenómeno tecnológico macro. Eso. Perfecto, buen punto. Yo solamente voy a graficar algo. No se han construido necesariamente más oficinas, pero está lleno de oficinas. Y lo voy a graficar con este edificio. Este edificio tiene 22 pisos de Sura. Ustedes vienen para acá y está el logo arriba incluso. Pero la tasa de ocupación efectiva de un colaborador Sura es del 55%. Es decir, en términos simples, para hacer el ejercicio cerrado, 60%. Es decir, viene 3 días de 5. Entonces, si uno ve eso, técnicamente los espacios disponibles, yo necesito solamente tener el 60% de los espacios disponibles y está bien distribuido para recibir a todos los colaboradores de Sura en todos los días. Y cuando uno hace la ecuación, y que sale casi exacta, Sura de los 22 pisos ha arrendado 8 pisos. Hoy aquí está Mercado Libre, está iCapital, está una empresa japonesa, perdón, china de tecnología. Acá hay 8 pisos que ya no son Sura. Entonces, han aparecido nuevas oficinas disponibles que antes de la pandemia, porque esto, como usted muy bien dice, José Pedro, se catalizó y hoy día entonces el mercado está, comillas, más flex y esta oficina es lo que hoy día está. Pero también eso llega a un cierto límite.
Y la tendencia, fíjese, y ahí le cuento algo, es que la tendencia gradualmente está no solamente volviendo, sino que también muchas compañías han dado cuenta que las productividades han venido cayendo también con el modelo flex. Entonces, la tecnología no termina de solucionar todo y muchas están volviendo a decir se necesita mayor nivel de presencialidad. Y eso, no digo que eso vaya a ser una solución importante, pero hay que tenerlo también en consideración en la ecuación para los próximos trimestres, porque muchas empresas, incluso la tecnológica, están pidiendo que sus colaboradores vuelvan a asistir porque las productividades han caído muchísimo. Pero eso es un dato fuera de la conversación, solamente como apoyando su reflexión para poner también este otro contrapunto, pero usted tiene toda la razón. Eso catalizó. Eduardo, nuevamente. Sí, lo que quería mencionar frente a cuando uno tiene cierto problema, ve un futuro incierto, es que hay que buscar soluciones imaginativas. Y yo no sé si el fondo por sus estatutos está definido en el mercado oficina. Porque, por ejemplo, si este fondo hubiese dividido la mitad en residencial, en vivienda, lo que se llama multifamily, ¿cierto? Que tienen la family office, se compran edificios completos y los administran para arrendarle a la familia. Sabemos que la gente dejó las oficinas para irse a trabajar a la casa, por lo tanto ese mercado hoy día es mucho más noble que el de las oficinas. En esta pandemia podría haber pasado otra cosa. Entonces a eso me refiero, que si bien no podemos salirnos de los activos ahora porque el precio no es bueno, ¿cierto? Pero buscar otras formas que a lo mejor el grupo de los que aportaron esté más de acuerdo en hacer esos cambios que en aportar más dinero a esto, digamos. A eso me refiero con soluciones, y los números que yo te di son los que yo tengo. Yo afortunadamente he invertido en AFP, digamos, en tener fondos para mi jubilación, pero yo administro mi jubilación por otro lado en propiedades, y los números que te di son bastante reales con mi desconocimiento de lo que hago, digamos. Ya yo no soy experto en eso. Entonces, pero no es para debatir, sino que lo que digo es que busquemos, ¿cierto?, otras cosas que nos den más, porque definitivamente ahora debería venir buenos negocios. Hoy día se puede comprar barato, entonces a lo mejor más que salir a invertir en lo mismo que tenemos, a lo mejor hay que perder algo y invertir en otra cosa que nos balancee mejor, que tengamos, ¿cierto?, para el futuro incierto, un poco residencial, un poco oficina, y con eso estemos mejor parados, diversificados. A eso me refiero. Pero usted está dispuesto a poner más capital para hacer nuevas inversiones, entonces. O sea, si hay un buen proyecto y se ve que funciona, hoy día lo que es familiar, como te decía, la vivienda está bastante estable y se ve que a futuro va a seguir, digamos. Si la economía repunta, las oficinas igual no se van a llenar como ustedes dicen, si sigue el híbrido. Entonces, en otro lado está la plata, pero de que hay plata, hay plata. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos un fondo de multifamily que está en periodo de inversión, así que ahí podemos contactarlo para que lo revisemos si le interesa. Okay. Elizabeth. Quiero seguir un poco con la reflexión. Claramente hay un cambio de era en ocupación de oficina, en retail, etcétera, y agravado con un menor crecimiento del país. Entonces, usted en otros países y también creo que en Chile también han empezado a reconvertir oficinas en vivienda. ¿Ustedes han pensado hacer eso, no sé si con este fondo, para lograr un mayor valor o una mayor rentabilidad de los activos? Eso. Sí. Como respuesta general, lo hemos evaluado. Se está dando ya este año, hay algunos proyectos que lo están haciendo en Santiago, especialmente en el centro, Santiago Centro, pero en este fondo no nos hace ningún sentido. Uno en el edificio Santa María, o sea, somos copropietarios, uno puede, o sea, se necesita tener el control del edificio para poder hacerlo. En el otro caso, donde está ubicado el edificio, no hay uso habitacional. Por lo tanto, en este fondo estamos impedidos de hacerlo. Tampoco
creería a priori que es el mejor camino. Pero en general lo que hemos visto es que las inversiones son bastante relevantes. En general es prácticamente construir el edificio nuevo encima del otro, por decirlo en términos económicos. Es decir, son tantas las cosas que hay que hacer en términos de instalaciones y la complejidad del trabajo que hace que la inversión sea muy importante, y por lo tanto lo que hemos visto es que esto se está haciendo en inmuebles que definitivamente no tenían otra salida que reconvertirse para poder generar algo de renta. Pero probablemente es una cosa que va a empezar, que llegó para quedarse. O sea, es decir, en el fondo los inmuebles con el tiempo van a seguir envejeciendo, hay zonas que van a seguir quedándose un poco más obsoletas y su único camino probablemente sea este, pero como les decía, no aún en el tipo de activo en los que invierte este fondo. Bueno, yo no sé si hay más preguntas, ya las manos, no veo manos levantadas, creo haber repasado todo el chat. Sí, porque de Mentor Capital, no sé si tengo alguna otra, creo genuinamente tener todo que hayamos podido responder. Así que si no hay más consultas y no teniendo las más manos levantadas, de verdad les agradezco mucho este espacio, darnos la posibilidad de conversar directamente con ustedes, comentarles de primera mano lo que está ocurriendo en el fondo, lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario y tenerlos siempre informados y de las acciones que estamos haciendo. Así que sin nada más, les agradezco nuevamente, que tengan un muy buen día y nos vamos a comprometer a mandar la información, y este video también va a estar disponible por si lo quieren repasar o revisar nuevamente. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias.